Buenos días, tardes o noches en el momento que estén viendo el video. En esta ocasión les voy a exponer sobre las principales características de las sociedades comerciales contempladas en la ley: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, comanditas, etc., abordando su constitución, ventajas y desventajas frente a otras figuras societarias, régimen de responsabilidad, administración y régimen fiscal el cual les aplica. Comenzando con las sociedades comerciales en la República Dominicana, las cuales están reguladas principalmente por la Ley número 479-08 y sus modificaciones, la cual establece diferentes puntos y tipos societarios, cada uno adaptado a unas necesidades específicas de los empresarios y emprendedores. Entre las figuras más destacadas se encuentran la Sociedad Anónima S.A., la Sociedad Responsabilidad Limitada SRL, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL y las sociedades en comandita. Las sociedades Anónima S.A. es una figura utilizada principalmente para empresas de gran envergadura. Su constitución requiere al menos 2 socios y un capital mínimo de 30 millones dividido en acciones nominativas. Esta estructura permite captar capital mediante la emisión de acciones, lo que le hace para proyectos grandes necesidades de financiamiento. Sin embargo, su régimen administrativo es más complejo, ya que exige la creación de un consejo de administración y un comisario de cuentas. Además, está sujeta a un régimen fiscal más estricto, incluyendo impuestos sobre los beneficios y obligaciones de auditoría financiera. Por otro lado, la responsabilidad limitada SRL es la figura más común entre pequeñas y medianas empresas. Ofrece una estructura más simple que la SA, ya que no requiere consejos de administración ni comisario de cuentas, y el capital mínimo es más accesible, o sea, 100,000 pesos. La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportes, lo que protege su patrimonio personal. Sin embargo, no permite la emisión de acciones, lo que puede limitar la captación de capital externo. En la empresa individual de responsabilidad limitada IRL es una opción diseñada para empresarios individuales que desean operar bajo una estructura formal sin comprometer su patrimonio personal. Su constitución es sencilla, ya que no requiere socios ni capital inicial elevado. Esta figura combina la flexibilidad de un negocio unipersonal con la protección del patrimonio personal, aunque su crecimiento puede estar limitado por la falta de socios y la imposibilidad de emitir acciones. Finalmente, las sociedades en comandita simple por acciones combinan socios gestores que tienen responsabilidad ilimitada con socios comanditarios cuya responsabilidad se limita a sus aportes. Esta figura es menos común, pero puede ser útil en negocios donde se necesita una distinción clara entre gestión y aportes de capital. Sin embargo, su estructura puede ser más complicada de administrar y presentar restricciones para captar el capital. En cuanto al régimen fiscal, todas las sociedades están sujetas al impuesto sobre la renta corporativo y otras cargas fiscales como el ITEVIS. Dependiendo de la actividad económica que realicen, la elección de la figura societaria adecuada depende de factores como la naturaleza del negocio, el tamaño de la empresa, las ventajas de financiamiento y la estructura administrativa que éste esté dispuesto a manejar. Entre la Sociedad Anónima S.A. o en la Constitución podemos ver el mínimo de accionistas, que son 2, el capital, las acciones nominativas,
Dice que debe registrarse en la Cámara de Comercio y Producto correspondiente. Las ventajas: ideal para grandes proyectos y empresas que buscan captar grandes inversiones. Posibilidad de emitir acciones para captar el capital. En las desventajas podemos ver la complejidad administrativa que ésta tiene, los costos elevados de su constitución y operación, su régimen de responsabilidad, la responsabilidad limitada al fondo del aporte de las acciones. En la administración, el Consejo de Administración, compuesto por al menos 3 miembros, requiere la figura de un comisario de cuentas. El régimen fiscal, sujetos al impuesto sobre la renta corporativa del 27%, en la obligación de retención e ITEVIS en sus operaciones. En la sociedad de responsabilidad limitada SRL, la constitución como mínimo 2 socios para un máximo de 50 y un capital mínimo de 100,000 pesos. Cuotas sociales no pueden ser negociadas en mercados bursátiles. En sus ventajas podemos ver que la mayor flexibilidad administrativa, que tiene una mayor flexibilidad administrativa que una SA, adecuada para pequeñas y medianas empresas. Y en sus desventajas podemos ver la limitación en la captación de grandes capitales debido al aporte de socios, restricción en las transferencias de cuotas, régimen de responsabilidad limitada al aporte de cada socio. En la administración, un administrador único o varios gerentes designados en los estatutos, no requiere consejo de administración ni comisario de cuentas. En el régimen fiscal, aplican las mismas tasas fiscales que a otras sociedades, 27% sobre la renta corporativa. En la empresa individual, responsabilidad limitada. En la Constitución, un único propietario, capital mínimo de 100,000 pesos. Propietario aporta bienes o dinero al patrimonio de la empresa que se registra independientemente del patrimonio personal. Y en sus ventajas, la separación total entre el patrimonio del propietario y de la empresa y su simplicidad en la gestión. En sus desventajas, no permite la inclusión de socios o inversionistas, tiene limitaciones en la expansión del negocio. En el régimen de responsabilidad, limita al patrimonio de la empresa y en la administración, propietario administra directamente o designa un gerente. En su régimen fiscal, se grava como una persona jurídica y el 27% sobre las utilidades. Sociedades en comandita. En su constitución, 2 tipos de socios comanditados, responsables solidarios e ilimitados, comanditarios, responsabilidad limitada al aporte. Capital establecido en función del aporte de los socios comanditarios. Ventajas. En sus ventajas tenemos la flexibilidad en la gestión, ya que los comanditados administran y los comanditarios aportan al capital. En sus desventajas, el riesgo elevado para los socios comanditados por su responsabilidad limitada y la complejidad en su administración. En el régimen de responsabilidad, los comanditados, responsabilidad ilimitada, y los comanditarios, responsabilidad limitadas al aporte. En la administración, exclusivamente al cargo de los socios comanditados. Y en el régimen fiscal, misma carga fiscal que otras sociedades del 27%. La relevancia de la Ley 479-08 en el contexto jurídico y económico de la República Dominicana. La Ley 479-08, modificada por la Ley 3111, es una pieza clave en el marco normativo que regula las sociedades comerciales y las empresas individuales de responsabilidad limitada en la República Dominicana. Su importancia radica
en que establece un sistema moderno, eficiente para la constitución, funcionamiento y disolución de entidades comerciales, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial dinámico y globalizado. En el ámbito jurídico, la ley proporciona la claridad y seguridad al definir los derechos y obligaciones de los socios, las características de las diferentes formas societarias y las normas de administración. Este enfoque ayuda a proteger a los empresarios de posibles conflictos internos y garantizar la protección del patrimonio personal frente a riesgos comerciales. También fortalece el marco regulador de la responsabilidad empresarial, lo que incentiva al cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. En el contexto económico, la Ley 479-08 fomenta el emprendimiento y la inversión al ofrecer diversas figuras societarias adaptadas a las necesidades de negocios de distintos tamaños y sectores, desde pequeñas empresas familiares hasta grandes corporaciones. La normativa facilita la formalización de actividades comerciales, promueve la transparencia y permite la atracción de capital nacional e internacional. Asimismo, incentiva la creación de empleo y el crecimiento de la economía formal, constituyendo la recaudación fiscal al desarrollo sostenible del país.